Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretti de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo 16, Grandes Mediums desde 1870 a 1900. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 7 de noviembre de 2013. Comienza, capítulo 16. Grandes Mediums desde 1870 a 1900. Carlos H. Foster, Madame d'Esperance, Guillermo Eglinton, Staton Moses. Hubo muchos mediums notables y conocidos en el periodo de 1870 a 1900. Ya hemos mencionado a Dede Home, Slade y Monk. Otros cuatro, cuyos nombres perdurarán en la historia del movimiento, son el americano C. H. Foster, Madame d'Esperance, Eglinton y el reverendo W. Staton Moses. Vamos a dar una breve referencia de ellos. Carlos H. Foster tuvo la fortuna de contar con un biógrafo que al mismo tiempo era un admirador, tanto que le llama el más grande medium espiritista desde Swedenborg. Hay la tendencia por parte de los escritores a exagerar las facultades de los mediums con quienes estuvieron en contacto. No obstante, Mr. George C. Bartlett, el autor a que aludimos, prueba en su libro El vidente de Salem que Foster, con quien tuvo amistad, fue realmente un medium muy notable. Su fama no se limitó a América, pues viajó intensamente visitando Australia y Gran Bretaña. En este último país hizo amistad con Bulwer Lytton, estuvo en Networth y quedó convertido por el novelista en el personaje más saliente de su obra, Un cuento extraño. Foster fue un vidente de primera fuerza, estando dotado del don especial de obtener el nombre o las iniciales de los espíritus evocados. Aquel fenómeno lo repitió tantas veces y fue tan meticulosamente examinado que no puede ponerse en duda. ¿Cuál puede ser su causa? Es ya otra cuestión. Había varios puntos en la mediumnidad de Foster que sugerían la existencia de una vasta personalidad mediúmnica, mejor que la de una sola inteligencia exterior. Por ejemplo, es francamente increíble que los espíritus de los grandes desaparecidos, como Virgilio, Camoens y Cervantes, estuvieran esperando la llegada de aquel iletrado ciudadano de Nueva Inglaterra para romper su silencio. Y no obstante, tenemos la autoridad de Bartlett a favor del hecho, ilustrado con varias citas de que mantuvo conversación con tales entidades, las cuales se hallaron prontas a dictarle pasajes escogidos de sus numerosas obras. Tal caso de familiaridad con la literatura, completamente en desacuerdo con la capacidad del medium, se parece al de los libros de consulta tan frecuentes en estos tiempos, en los que vemos la cita de una línea de cada uno de los libros de toda una biblioteca. No es precisa la presencia efectiva del autor de cada volumen, basta un indefinido poder para desprender el yo etéreo del medium, u otra entidad capaz de reunir los informes o referencias deseados en una forma sobrenatural. Los espíritus han extremado tanto el caso que realmente no es posible atribuir a todos los fenómenos psíquicos el valor que ellos les dan. El autor confiesa que con mucha frecuencia nada ha podido impedir a un medium consultar y enterarse de las obras que cita. La facultad peculiar de Foster relativa a los nombres de los espíritus tuvo algunos resultados cómicos. Bartlett describe la consulta hecha por Mr. Adams a Foster. Al marcharse Adams, dijo Foster que jamás en toda su larga experiencia mediúmnica había conocido individuo con más espíritus parientes, hasta el punto de que la habitación estaba llena de ellos, yendo y viniendo de un lado para otro. A eso de las 2 de la madrugada del día siguiente, Foster vino a visitarme diciéndome: Jorge, ¿quiere usted hacer el favor de encender el gas? No puedo dormir.
Todavía tengo mi habitación llena de la familia de Adams y parece que están dedicados a poner sus nombres sobre mí. Y con gran asombro mío apareció ante mi vista toda una serie de nombres de la familia Adams estampados sobre su cuerpo. Conté hasta 11 nombres distintos, uno escrito en la frente, otros en los brazos y varios en la espalda. Tales acontecimientos pueden servir para dar pábulo a los que se burlan de todo, pero yo creo que quienes se reirán más y mejor son los entes del más allá. Ese don de la aparición de letras rojas como sangre en la piel de Foster puede compararse al conocido fenómeno de los estigmas que aparecen en las manos y los pies de los grandes devotos cuando se sumen en profundas adoraciones. En el caso de estos, la concentración del pensamiento sobre un punto determinado da esos resultados. En el de Foster podía ser que la concentración de una entidad invisible produjera igual efecto. No hay que olvidar que todos somos espíritus y como tales tenemos las mismas fuerzas, aunque en grado diferentes. Las opiniones de Foster acerca de su propia condición fueron muy contradictorias, pues frecuentemente declaró, como Margarita Fox Kane y los Davenport, que él no aseguraba que sus fenómenos fueran obra de entes espirituales, mientras por otra parte todas sus sesiones eran ofrecidas como si realmente estuvieran bajo la dirección de un espíritu. Lo mismo que De Home abundó en críticas contra los demás mediums y, por ejemplo, jamás creyó en las facultades fotográficas de Mümmler, a pesar de que tales facultades estaban tan demostradas como las suyas propias. Tuvo en grado exagerado el espíritu inconstante de los mediums típicos, fácilmente sometidos a toda clase de influencias. Su amigo Bartlett, que tan bien le conocía, dice hablando de él: había en él un dualismo extravagante. No era únicamente el Dr. Jekyll y Mr. Hyde a la vez, sino que encarnaba al mismo tiempo media docena de Jekylls y de Hydes. Junto a maravillosas dotes tenía horribles deficiencias. Era un genio sin equilibrar y hasta un lunático a veces. Por otra parte, tenía un gran corazón. Lloraba por cualquier contrariedad, daba su dinero a los pobres y todas las fibras de su sensibilidad vibraban con la desgracia ajena. Otras veces ocurría todo lo contrario y se mostraba un perfecto desalmado. Se volvía displicente o con la inconsciencia de un niño. Abusaba de sus amigos sin la menor consideración. Disgustó a muchos de ellos, como un caballo indómito a su jinete. En este sentido, puede decirse que Foster era un caballo sin riendas. Si por un lado no tenía vicios, por otro era absolutamente imposible de dirigir. Escogía el primer camino que se presentaba a su vista, aunque fuera el peor. No tenía la menor previsión, por lo que vivía al día, sin preocuparse del mañana. Hacía exactamente lo que le venía en gana, sin reparar en las consecuencias. Jamás tomaba consejo del prójimo, sencillamente porque le era imposible seguirlo. Parecía impenetrable para los demás, aunque a veces se acomodaba al menor deseo ajeno. Su salud se conservó buena hasta el final de sus días. Cuando se le preguntaba, ¿cómo va esa salud?, su contestación favorita era, excelente, estoy que reviento de salud. La misma contradictoria naturaleza que en lo demás demostró en sus trabajos. Algunos días trabajaba desde por la mañana hasta las altas horas de la noche bajo un tremendo esfuerzo mental, y otras veces estaba semanas enteras en la inacción, sin hacer nada absolutamente, gastando centenares de dólares y desorientando a la gente, sin razón aparente alguna, sencillamente porque se sentía holgazán. El segundo medium a que nos vamos a referir es Madame d'Espérance, cuyo verdadero nombre fue señora Hogg, la cual nació en 1849, cultivando la mediumnidad durante 30 años y extendiendo sus actividades a todo el continente europeo y a la Gran Bretaña. Quien primero la dio a conocer al público fue T.P. Barkas, conocido ciudadano de Newcastle. En aquella época, la medium era una joven de mediana ilustración. Sin embargo, cuando estaba en semitrance, llegaba a un alto grado de sabiduría y conocimiento. Barkas relata cómo preparaba él largas listas de preguntas referentes a todos los ramos del saber, siendo las contestaciones rápidamente escritas por la medium, generalmente en inglés, pero también a veces en alemán y hasta en latín. Mr. Barkas
Al describir aquellas sesiones dice: debe admitirse por todo el mundo que nadie, por medios normales, puede contestar con todo detalle a cuestiones abstrusas pertenecientes a las más difíciles ramos de la ciencia, completamente desconocidos por parte del que contesta. Debe admitirse que nadie puede normalmente ver y dibujar con precisión minuciosa en una oscuridad completa, que nadie, con los medios naturales de la visión, puede leer el contenido de cartas cerradas en plena oscuridad, que nadie que desconozca en absoluto el alemán puede escribir con rapidez y propiedad largas comunicaciones en alemán. Pues bien, todos esos fenómenos los realizó la medium y están tan bien demostrados como puedan estarlo los sucesos corrientes de la vida diaria. Sin embargo, no siendo aún conocidos los límites a que puede llegar la fuerza que produce la liberación total o parcial del cuerpo etéreo, no podemos atribuir tales manifestaciones a la intervención de los espíritus. Es posible que no sean más que una manifestación notable de la individualidad psíquica. Pero la fama de Madame d'Espérance como medium tiene por base varios dones que eran de naturaleza más indudablemente espiritista. Ella misma nos da su descripción en el libro que escribió con el título de Tierra Sombría, obra que figura, junto con la de A.J. Davis, Dirección Mágica, y la de Turbet, Los Principios de la Evidencia, entre las más notables autobiografías psíquicas de nuestra literatura. La obra da una firme impresión de sinceridad. En ella se narra de qué manera desde su más tierna niñez jugaba con los espíritus infantiles que se le aparecían con tanta realidad como si fueran vivientes. Tal poder de clarividencia lo conservó durante toda su vida con el aditamento del raro don de las materializaciones. El libro citado contiene fotografías de Yolanda, una hermosa joven árabe que fue para esa medium lo que Catalina King para Florencia Cook. El espíritu de aquella joven se materializaba, a veces estando Madame d'Espérance sentada fuera de la cabina en presencia de todos los concurrentes, de manera que la medium podía ver su propia emanación, tan íntima y sin embargo tan distinta. He aquí su propia descripción. Su ligera vestidura permitía ver claramente el color aceitunado de su cuello, sus hombros, brazos y caderas. La larga y ondulada cabellera negra caía por sus espaldas hasta más abajo de la cintura. Era pequeña, esbelta y graciosa, con ojos grandes, ojos negros y vivos. Recuerdo muy bien sus movimientos graciosos una vez que la vi medio transparente, medio corpórea, deslizándose entre las cortinas como una cervatilla. Hablando de sus sensaciones durante las sesiones, Madame d'Espérance dice que parecía como si una telaraña se tejiera entre su rostro y sus manos. Cuando penetraba la más leve luz entre las cortinas de la cabina, veía una masa blancuzca, confusa, flotando como el vapor de una locomotora y de la cual emanaba una forma humana. En cuanto aparecía lo que llama telaraña, comenzaba a sentir en su cuerpo una sensación de vacío y parecía que se le disolvían brazos y piernas. El ruso Alejandro Aksakov, famoso investigador psíquico y director de los estudios psíquicos, ha descrito en su libro un caso de desmaterialización parcial, una extraordinaria sesión en la cual el cuerpo de esta medium fue parcialmente disuelto. Comentándolo, observa: el hecho frecuentemente registrado de la semejanza de la forma materializada con la del medium tiene aquí su explicación natural. Como esa forma no es sino una duplicación del medium, es natural que tenga todos sus rasgos. Como dice Aksakov, esto puede ser natural, pero es igualmente natural que ello provoque las burlas de los escépticos. Sin embargo, una larga experiencia de casos de ese género debería convencerles de que es verdad lo que el sabio ruso afirma. El autor ha asistido a sesiones de materialización en las cuales vio duplicaciones del rostro del medium con tanta claridad que estuvo a punto de denunciarlas como fraudulentas, pero con paciencia y a fuerza de acumulación de energía psíquica vio luego el desarrollo de otros rostros que no había manera de confundir. En algunos casos le pareció también que las potencias invisibles, que a menudo producen sus efectos sin cuidarse de las falsas interpretaciones a que puedan dar lugar,
Utilizaban el rostro físico del médium inconsciente y lo adornaban con apéndices ectoplásmicos para transformarlo. En otros casos puede creerse que el desdoblamiento etéreo del médium es base de una nueva creación. Así pudo ocurrir con Catalina King, que a veces se parecía a Florencia Cook en la cara, mientras se diferenciaba en absoluto de ella en la estatura y color. Otras veces los rostros materializados son completamente distintos. El autor ha presenciado las tres fases de la construcción de un espíritu con la médium americana Miss Ada Bessinet, cuyo rostro ectoplásmico tomó el aspecto de un piel roja musculoso y bien desarrollado. La historia de Madame d'Espérance corresponde exactamente a tales variedades de poder. Mr. Guillermo Huxley, compilador de la notable obra en 5 volúmenes, Revelaciones Angélicas, describe en ella la producción de 27 rosas en una sesión de esta medium y de la materialización de raras plantas. He aquí sus palabras. Al día siguiente pude obtener la planta, Ixora corata, de la que saqué una fotografía y llevé dicha planta a mi casa, donde la puse en el invernadero bajo el cuidado del jardinero. Vivió por espacio de 3 meses y, al cabo de ese tiempo, se mustió. Guardé varias hojas y regalé otras, de las que el jardinero cortó de la extremidad del tallo al trasplantarla. En sesión que se celebró el 28 de junio de 1890, en presencia de Aksakov y del profesor Butlerov de San Petersburgo, fue materializado un lirio dorado de 7 pies de altura. Se conservó por espacio de una semana, durante la que se tomaron 6 fotografías, después de lo cual se desvaneció. Una de las fotografías se reprodujo en la obra Tierra Sombría, página 328. Otro fenómeno que provocó la mayor admiración de cuantos lo presenciaron fue la producción de una forma femenina algo menor que la medium y conocida bajo el nombre de E.I. Ali. Acerca de ella dice Mr. Huxley: he visto muchas materializaciones de espíritus, pero por la perfección, la simetría del conjunto y belleza, jamás vi cosa igual. La figura entregó a Mr. Huxley una planta que también había sido materializada y luego se echó hacia atrás el velo. Le besó la mano y, tendiéndole a su vez la suya, que Mr. Huxley besó igualmente. Como se había interpuesto entre los rayos de luz, pude verla perfectamente el rostro y las manos. Causaba deleite contemplar su conjunto. Las manos, sobre todo, eran suaves, tibias y perfectamente naturales, y a no ser por lo que ocurrió a continuación, habría creído que tenía entre las mías la mano de una dama encarnada permanentemente. Del todo natural y además exquisitamente hermosa y pura. Luego explica cómo se retiró a 2 pasos de la medium, a la vista de todo el mundo, desmaterializándose gradualmente, como si se disolviera, empezando por los pies hasta quedar solo la cabeza emergiendo del suelo. La cabeza, a su vez, fue desvaneciéndose y dejando una nubecilla blanca, la cual, al cabo de 1 o 2 segundos, desapareció también. En la misma sesión se materializó la forma de un niño que vino a colocar 3 dedos de su manecita sobre Mr. Huxley. Este cogió la mano del niño y la besó. Mr. Huxley registra asimismo otro experimento notable y de alto valor probatorio. Mientras Yolanda, la joven árabe, estaba hablando con una señora presente a la sesión, la parte superior de su vestidura blanca se desprendió y dejó al descubierto sus formas. Parece que eran imperfectas, pues el pecho estaba sin desarrollar y la cintura sin curva, lo cual constituía una prueba más de que la forma no era una simulación. Y pudo añadir que tampoco era la del medium. Escribiendo acerca de cómo siente un medium durante las materializaciones, Madame d'Espérance arroja alguna luz sobre la curiosa simpatía que se establece entre el medium y la forma espiritual. Describe una sesión en la cual estuvo actuando fuera de la cabina y dice: Medium y Aurora, 1893, página 46. Y ahora aparece una forma pequeña y delicada, con sus bracitos extendidos. Alguien, situado al extremo del círculo de los presentes, se acerca a ella y se abrazan. Oigo gritos de Ana, oh, Ana, hija, hijita mía. Luego se levanta otra persona y echa sus brazos al cuello del espíritu,
mientras oigo sollozos y exclamaciones mezclados con parabienes. Siento mi cuerpo movido de un lado a otro. Todo se oscurece a mi vista. Siento unos brazos sobre mis hombros y el latir de un corazón sobre mi pecho. Percibo que algo raro ocurre y nadie está junto a mí. Nadie repara en mí lo más mínimo. Todas las miradas se concentran en aquella pequeña figura blanca y esbelta que está en los brazos de dos señoras de las presentes. Sin duda, es mi corazón el que late tan distintamente y son los brazos de otro ser los que me abrazan. Jamás he sentido un abrazo tan efusivo. Comienzo a desvariar. ¿Quién soy yo? ¿Soy la aparición blanca o soy la persona que está sentada en la silla? ¿Son míos los brazos que están al cuello de esa niña o los que están sobre mi pecho? ¿Soy yo el fantasma y en ese caso, cómo hay que llamar al ser que está en la silla? Mis labios han sido besados, con toda seguridad. Mis mejillas están húmedas de las lágrimas abundantemente derramadas por las dos mujeres. Pero, ¿cómo puede ser esto? Esa sensación de la duda acerca de la propia identidad es espantosa. Deseo alargar una de las manos que descansan sobre mi seno y no puedo. Deseo tocar a alguien para estar perfectamente segura de si soy yo o únicamente un sueño. Si Ana es yo o si yo me he desvanecido en ella, pero no lo logro. Mientras la medium se halla en tal estado de duda, otro espíritu infantil que se ha materializado aparece y desliza sus manos entre las de Madame d'Espérance. Me siento feliz percibiendo ese contacto, aún viniendo de un niño. Mis dudas acerca de quién soy y dónde estoy han desaparecido. Y mientras estoy bajo esa impresión, la forma blanca de Ana desaparece en la cabina y la de las dos mujeres vuelven a sus sitios, llorosas, temblando de emoción, pero intensamente felices. Nada tiene de sorprendente que cuando uno de los asistentes a otra de las sesiones de Madame d'Espérance asió la figura materializada, declarara que era la misma medium. Acerca de este particular, es interesante conocer la opinión siguiente de Aksakov, un caso de desmaterialización parcial, página 181. Se puede asir la forma materializada y mantenerla acogida creyendo con seguridad que se coge a la medium misma en carne y hueso. Y no obstante, no puede decirse que esto sea una prueba de fraude. Puede ocurrir el desdoblamiento de la medium hasta el grado de que solo quede en la silla, detrás de la cortina, un simulacro invisible de ella. Es obvio que ese simulacro, pequeña parte fluida y etérea, será inmediatamente absorbido por la forma ya densamente materializada, a la que nada falta, puesto que es la propia medium más que el dicho fluido invisible. M. Aksakov, en la introducción que puso al libro Tierra Sombría de Madame d'Espérance, paga a esta un preciado tributo como mujer y como medium, diciendo que estaba tan interesada como él mismo en el hallazgo de la verdad, por lo que se sometió a todas las pruebas que él le pidiera. Un episodio interesante en la vida de Madame d'Espérance fue haber conseguido reconciliar al profesor Fries de Breslau con el profesor Sullner de Leipzig. Se había roto la relación entre ambos amigos a causa de la profesión de espiritismo hecha de Sullner, pero la medium inglesa logró tales pruebas a Fries que éste ya no impugnó las ideas de su amigo. En el curso de los experimentos de Mr. Oxley con Madame d'Espérance, fueron tomados moldes de manos y pies de figuras materializadas con las partes de las muñecas y de los tobillos, muy ceñidas para que no pudieran salir del molde las extremidades si no era por desmaterialización. Esto ocurrió en 1876 con el mismo éxito que más tarde había de hacerse en París, 1922, con el medium Kluski, pasando el invento del notable investigador inadvertido para todos, menos para la prensa psíquica. La última etapa de la vida de Madame d'Espérance transcurrió casi siempre en Escandinavia. Amargada por su mal estado de salud, efecto en gran parte del disgusto que causó a la medium la denuncia de supuesto fraude hecha por un atolondrado observador en Helsingfors el año de 1893. Nadie ha pintado mejor que ella el sufrimiento de los mediums ante la ignorancia del mundo que les rodea. El último capítulo de su libro lo dedica a ese tema, diciendo: ya hoy el mundo es mejor que fue antes.
y creo posible que los encargados de continuar mi labor en la generación próxima no tendrán que combatir, como yo he combatido, contra el fanatismo y los duros juicios de nuestros adversarios. Cada uno de los médiums, objeto de este capítulo, tuvo uno o más libros consagrados a su labor. Sobre Guillermo Eglinton, de quien ahora hablaremos, hay un notable volumen, Entre dos mundos, por J.S. Farmer, que abarca casi toda su vida. Eglinton nació en Islington el 10 de julio de 1857 y tras un corto periodo escolar entró al servicio del negocio de impresión y edición que explotaba un pariente. Desde niño reveló una vivísima imaginación, siendo soñador y sensitivo, pero al revés de muchos otros grandes médiums, no mostró en su niñez signo alguno que revelara sus facultades psíquicas. En 1874, a los 17 años, Eglinton entró en el círculo familiar donde su padre investigaba los fenómenos del espiritismo. Hasta entonces, el círculo no había obtenido ningún resultado, pero el día en que ingresó el joven, la mesa se elevó del suelo, tanto que los presentes tuvieron que ponerse en pie para continuar teniendo sus manos sobre el mueble. Fueron contestadas a satisfacción de los presentes cuantas preguntas se formularon. En la sesión de la velada siguiente, el joven cayó en trance y empezaron a recibirse comunicaciones de su madre fallecida. En pocos meses se desarrolló su mediunidad con manifestaciones cada vez más notables. Se extendió su fama de medio, recibiendo numerosas demandas de sesiones, pero se opuso a todas las instancias que se le hicieron para que se convirtiese en medium profesional, hasta que finalmente se decidió hacerlo en 1875. Eglinton expone en la forma siguiente sus ideas y sentimientos al comenzar su actuación como medium. Mis hábitos antes de entrar en la nueva vida eran los de un muchacho siempre alegre, pero desde que me encontré en presencia de los investigadores se infiltró en mí una sensación extraña y misteriosa que ya no debía abandonarme. Me senté a la mesa el primer día decidido a que si ocurría algo extraño yo podría evitarlo. Y en efecto ocurrió, pero no pude impedirlo. La mesa comenzó a dar señales de vida y de fuerza. Se levantó del suelo súbitamente, elevándose en el aire al extremo que tuve que levantarme para llegar a ella. Todo esto ocurría a plena luz de gas. Más tarde contestó con toda exactitud a las preguntas que se le dirigían, transmitiendo a las personas presentes varias comunicaciones de prueba. A la noche siguiente asistimos llenos de emoción a las nuevas manifestaciones, aún más numerosas, pues la noticia de que habíamos visto y hablado con los espíritus cundió rápidamente junto con otras parecidas. Después de leer la oración acostumbrada, me pareció que ya no era yo de este mundo. Experimenté una sensación extática y caí en trance. Todos mis amigos eran novicios en la materia y apelaron a varios medios para volverme en mí, sin el menor resultado. Al cabo de media hora recobré los sentidos, sintiendo un gran deseo de volver a sumirme en el estado anterior. Obtuvimos comunicaciones, que fueron estimadas como concluyentes, según las cuales el espíritu de mi madre había vuelto a nuestro lado. Entonces comencé a comprender cuán vacía y superficial había sido mi vida pasada y sentí un placer indescriptible al saber, sin el menor género de duda, que los que se fueron de este mundo pueden volver a él para demostrarnos la inmortalidad del alma. En el quietismo de nuestro círculo familiar disfrutamos hasta el más alto grado de la comunicación con los desaparecidos y muchas son las horas felices que esto nos produjo. En dos aspectos se parecía su trabajo al de Dede Home. El primero, que sus sesiones tenían lugar generalmente a plena luz y siempre se sometía con la mejor voluntad a las pruebas que se le proponían. El segundo, que los resultados de sus sesiones fueron observados y recogidos por hombres eminentes y muy buenos testigos críticos. Eglinton, como Home, viajó mucho y su mediunidad fue estudiada en numerosos sitios. En 1878 se embarcó para el África Austral y el año siguiente pasó a Suecia, Dinamarca y Alemania. En febrero de 1880 estuvo en la Universidad de Cambridge, dando sesiones bajo los auspicios de la Sociedad Psicológica.
En marzo del mismo año se fue a Holanda y de allí a Leipzig, celebrando sesiones a las que asistieron el profesor Zollner y otros miembros de aquella universidad. Siguieron Dresde, Praga y Viena, dando en esta última 30 sesiones a las cuales concurrieron muchos miembros de la más alta clase social. En Viena fue huésped del barón de Helensbach, conocido autor que en su libro Prejuicios de la Humanidad describió los fenómenos allí registrados. Después de regresar a Inglaterra, partió para América el 12 de febrero de 1881, permaneciendo allí unos 3 meses. En noviembre del mismo año marchó a la India y después de dar numerosas sesiones en Calcuta, regresó en abril de 1882. En 1883 visitó París y en 1885 volvió a Viena y París. Posteriormente hizo una visita a Venecia, la cual describió como verdadera meca del espiritismo. En París, Eglinton encontró al famoso artista M. Tissot, con quien tuvo una sesión, visitándole luego en Inglaterra. Tissot ha inmortalizado en un cuadro titulado Aparición mediúmnica una notable sesión de materialización en la cual aparecieron 2 figuras, una de las cuales era una señora pariente del artista. El cuadro de Tissot, verdaderamente hermoso, una de cuyas copias está expuesta en el domicilio de la Alianza Espiritista de Londres, muestra las 2 figuras iluminadas por las luces sobrenaturales que llevan en las manos. Tissot ejecutó además un retrato del medium que ilustra la portada del libro de Farmer, Entre dos mundos. Un ejemplo típico de su primera mediunidad física está dado por Miss Kingsbury y el Dr. Carter Blake en El Espiritista de 12 de mayo de 1876. Las mangas de la chaqueta de Mr. Eglinton fueron cosidas detrás de la espalda, cerca de la cintura, con hilo de algodón blanco muy fuerte. La comisión encargada de tomar esas precauciones ató luego al medium a la silla, pasándole una cinta por el cuello y colocándole muy junto y detrás de la cortina de la cabina, frente a los concurrentes, con los pies y las rodillas visibles. Delante del medium, fuera de la cabina y a la vista de los asistentes, púsose una mesita y encima de ella varios objetos. Un instrumento de cuerdas fue colocado e invertido sobre sus rodillas junto con un libro y una campanilla de mano. Al cabo de unos instantes, las cuerdas del instrumento pusiéronse a vibrar, aunque ninguna mano visible las tocara. El libro colocado enfrente de los asistentes se abrió y cerró gran número de veces, de modo que todos pudieron darse cuenta exacta del experimento, y la campanilla se puso a sonar sin que nadie la levantara ni agitase. La caja de música, que se situó luego cerca de la cortina, de modo perfectamente visible, comenzó a tocar estando la tapa cerrada. A través de la cortina veíanse dedos y manos extendidos. Un instante después de estas últimas apariciones, el capitán Rolleston, que estaba entre los presentes, fue invitado a pasar la mano a través de la cortina y verificar si las ataduras y los cosidos permanecían intactos. El capitán comprobó que así era, en efecto, y lo mismo hicieron más tarde otros señores. Era aquella una de las sesiones experimentales dadas bajo los auspicios de la Asociación Británica de Espiritistas en su local social 38, calle Great Russell de Londres. Refiriéndose a ellas, el espiritista dijo, 12 de mayo de 1876, las manifestaciones probatorias llevadas a cabo con Mr. Eglinton son de gran valor, no porque otros medios no puedan obtener los mismos resultados concluyentes, sino porque en este caso han sido observados y registrados por críticos de calidad cuyo testimonio es de mucho peso ante el público. Al principio, las materializaciones de Eglinton eran obtenidas solo a la luz de la luna, estando todos los presentes alrededor de la mesa y con supresión de la cabina. Además, el medium se hallaba generalmente en estado consciente. Actuó con aquella luz, inducido a ello por un amigo que había asistido a una reunión con un medium profesional y ya desde entonces se creyó obligado a continuar de la misma manera. Una característica de sus sesiones de materialización era el hecho de sentarse entre los presentes quienes le tenían sujetas las manos. Bajo tales condiciones, fueron vistas formas completas, materializadas con luz suficiente para que los reunidos las examinaran bien.
En enero de 1877, Eglinton dio en Londres una serie de sesiones no profesionales en el domicilio de la señora McDougall Gregory, viuda del profesor Gregory de Edimburgo. A ellas asistieron Sir Patrick y Lady Colquhoun, Lord Borwick, Lady Jenkinson, Reverendo Mauricio Davis, Lady Archibald Campbell, Sir Guillermo Fairfax, Lord y Lady Mount Temple, General Brewster, Sir Garnet y Lady Wortley, Lord y Lady Avonmore, Profesor Blackie y muchos otros. Mr. W. Harrison, director del Espiritista, describe así una de aquellas sesiones. El Espiritista, 23 de febrero de 1877. En la noche del último lunes, 10 o 12 amigos nos reunimos alrededor de una mesa circular, con las manos juntas, quedando el medium, Mr. W. Eglinton, entre dos de los asistentes. No había en la habitación más personas que los sentados a la mesa. Un fuego mortecino daba una luz mitigada que solo permitía ver el perfil de los objetos. El medium hallábase sentado en la parte de la mesa más cercana al hogar, es decir, de espaldas a la luz. Lentamente surgió del suelo una forma con el aspecto y las proporciones de un hombre hasta el nivel de la mesa y a la distancia de un pie detrás del codo derecho del medium. La persona inmediatamente más cercana era la señora Wiseman. La forma aparecía cubierta con una vestidura blanca, pero no podía vérsele el rostro. Como estaba junto al fuego, los concurrentes más próximos a la forma podían verla más distintamente, y como eran 4 o 5, no podía decirse que la aparición fuera resultado de impresiones subjetivas. La forma, después de elevarse hasta el borde de la mesa, se hundió y ya no volvió a aparecer, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Mr. Eglinton hallábase en casa ajena y vestido de frac. Era aquella una manifestación que no podía ser producida por medios artificiales. Otra reunión descrita por Mr. Dawson Rogers presentó características notables. Tuvo lugar el día 17 de febrero de 1885 en presencia de 14 investigadores. Aunque se usó un cuarto interior a guisa de cabina, Mr. Eglinton no la ocupó, sino que se colocó entre los concurrentes sentados formando semicírculo. En tales condiciones se materializó una forma que circuló entre los presentes estrechándoles las manos. Luego, la forma se acercó a Mr. Eglinton, a quien sujetaba Mr. Rogers para evitar que cayera, y cogiéndole por los hombros, le llevó consigo a la cámara que hacía oficio de cabina. Mr. Rogers dice, la forma era la de un hombre, varias pulgadas más alto y de más edad que el medium. Llevaba puesta una vestidura blanca flotante, parecía lleno de vida y animación, y en ciertos momentos estuvo a más de 10 pies de distancia del medium. Es muy interesante una fase de la mediumnidad de Eglinton conocida por psicografía o escritura sobre pizarra, acerca de la cual hay multitud de testimonios. Lo digno de notar es que durante más de 3 años estuvo dando sesiones sin producir ni un rasgo de escritura. Solo a partir del año 1884 concentró sus fuerzas para aquella forma de manifestación, considerada como la más adaptada a los principiantes, sobre todo en las sesiones efectuadas en plena luz. Eglinton, a negarse a dar una sesión de materialización ante cierto número de investigadores sin experiencia, alegó las siguientes razones. Sostengo que el medium está colocado en una posición de mucha responsabilidad y que por eso tiene la obligación de satisfacer solo, hasta el límite de lo posible, a quienes a él acuden. Ahora bien, mi experiencia, que es mucha y muy variada, me ha conducido a la conclusión de que ningún escéptico, por honrado o de buena fe que sea, puede ser convencido en una sesión de materialización, y lo que ocurre en esos casos es que el escepticismo de los tales se hace mayor y el medium queda desacreditado. Otra cosa bien distinta ocurre en un círculo de espiritistas bien armonizados y lo suficientemente avanzados para presenciar tales fenómenos, con quienes siempre encuentro placer en reunirme. Los neófitos deben ser preparados por otros métodos. Si nuestros amigos gustan de asistir a una sesión de escritura sobre pizarra, me complacerá satisfacerles, pero de otra clase no, por las razones antedichas, y sobre las cuales os ruego meditéis, así como todos los espíritus conscientes.
En el caso de Eglinton, debe advertirse que fueron usadas las pizarras de colegio vulgares, siempre con libertad por parte de los concurrentes de llevar consigo las que ellos quisieran. Después de lavadas, se ponía sobre ellas un trozo de tiza, colocándolas debajo de la mesa, apretadas contra esta por la mano del medio, cuyo pulgar se apoyaba sobre la superficie del mueble, siendo por lo tanto visible para todos los asistentes a la sesión. En el mismo momento se oía el rasgueo de la escritura y después de una señal consistente en 3 golpes, era examinada la pizarra, viéndose en ella un mensaje escrito. Después usáronse en las mismas circunstancias 2 pizarras atadas fuertemente con bramantes una con otra, así como también una de las llamadas pizarras de caja, las cuales están provistas de cerradura y llave. Varias veces obtúvose la escritura en una pizarra colocada en la superficie superior de la mesa, con la tiza interpuesta entre ambas. El célebre político, Mr. Gladstone, asistió a una sesión con Eglinton el 29 de octubre de 1884, manifestándose muy interesado por lo que aconteció. Al publicarse la reseña en el periódico Luz, fue copiada por casi todos los periódicos importantes del reino y gracias a tal publicidad, el movimiento tuvo un auge considerable. Al terminar la sesión, Mr. Gladstone declaró: "Siempre he pensado que los hombres de ciencia se mueven dentro de los mismos moldes. Su noble trabajo se desenvuelve en esferas especiales de investigación, pero no se aventuran en exploraciones que estén en discrepancia con sus determinadas maneras de pensar. Antes bien, no es raro que lleguen a negar aquello sobre lo cual nunca han investigado, sin reflexionar que pueden muy bien existir fuerzas en la naturaleza de las cuales nada sepan ellos". Poco después, Mr. Gladstone, aunque nunca profesó el espiritismo, confirmó su gran interés a favor de este, ingresando a la Sociedad de Investigación Psíquica. Eglinton no se vio tampoco libre de los ataques acostumbrados. En junio de 1886, la señora Sidgwick, esposa del profesor Sidgwick de Cambridge, uno de los fundadores de la Sociedad de Investigación Psíquica, publicó un artículo en el diario de la citada corporación titulado Mr. Eglinton, en el cual, después de describir más de 40 sesiones de escritura sobre pizarra con dicho medium, dice: "Por lo que a mí se refiere, no tengo la menor duda en atribuir las manifestaciones a un hábil escamoteo". Aquella señora no conocía bien a Eglinton ni, en realidad, había observado con la atención debida las experiencias de éste. En el artículo excitó a los lectores que las hubieron presenciado a que diesen su opinión sobre ellas. Y, en efecto, gran número de aquellos acudieron a su llamamiento. El doctor Jorge Herschel, experto prestidigitador de afición, dio a la señora Sidgwick una de las muchas réplicas convincentes que suscitó su artículo. La Sociedad de Investigación Psíquica respondió asimismo con un curioso informe de los resultados obtenidos por Mr. S. J. Davey, quien pretendía obtener mediante trampas resultados parecidos y aún más sorprendentes en la escritura sobre pizarras que los obtenidos por Eglinton. En fin, Mr. C.C. Massey, abogado y muy competente y experimentado observador, miembro también de la sociedad citada, corroboró la opinión de tantos otros escribiendo a Eglinton con referencia al artículo de la señora Sidgwick las siguientes palabras: "Estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto de que dicha señora no aduce ni una partícula de prueba en apoyo de su injurioso juicio para oponerla al cúmulo de testimonios que hay a favor de usted. Solo se apoya en presunciones contrarias al sentido común y a la realidad". En fin de cuentas, el rudo ataque de la señora Sidgwick contra el medium tuvo excelente resultado, porque provocó gran cantidad de testimonios en favor de la efectividad de las manifestaciones registradas en las sesiones de Eglinton. En otras ocasiones fue también este objeto de denuncias de fraude, una de ellas en Múnich, donde fue contratado para dar una serie de 12 sesiones. 10 de ellas habían tenido pleno éxito, pero a la 11ª se descubrió en la sala una rara mecánica, viéndose también que los instrumentos musicales preparados para la sesión habían sido ennegrecidos secretamente con negro de humo. 3 meses más tarde, uno de los asistentes a la sesión,
declaró que él fue quien llevó a la sesión el juguete mecánico. No se encontró explicación al hecho de haberse hallado los instrumentos ennegrecidos, pero la circunstancia de que las manos del medium hubieran estado constantemente atadas durante el experimento constituyó la mejor refutación del cargo. Otro cargo más serio fue el que le hizo el archidiácono Coley, al declarar que en el domicilio de Mr. Owen Harris, donde Eglinton daba una sesión, descubrió en el portamantas del medium un trozo de muselina y una parte de barba correspondientes a las porciones de vestido y cabello cortados de las pretendidas figuras materializadas. La señora Lidwig, en su artículo, reprodujo las acusaciones del archidiácono Coley, contra las cuales Eglinton opuso una negativa solemne. Discutiendo aquel incidente del periódico Luz, dijo que los cargos en cuestión se examinaron por el Consejo de la Asociación Nacional Británica de Espiritistas, pero no pudo dar fallo alguno por no haber logrado obtener pruebas directas de los acusadores, y prosigue. La señora Lidwig ha suprimido algunos hechos en su artículo. En primer término, omite que los sucesos supuestos ocurrieron 2 años antes de la carta en la cual el acusador formula los cargos, sin que en ese tiempo hiciera la menor revelación, decidiéndose únicamente a ello a consecuencia de sus rozamientos con la Asociación Nacional Británica de Espiritistas. En segundo lugar, la señora Lidwig suprime de la carta citada pasajes muy esenciales, por todo lo cual afirmamos que nadie acostumbrado a examinar y pesar las pruebas de una manera honrada puede prestar a esa carta la menor atención. Con todo, debe admitirse que cuando un espiritista de corazón como el archidiácono Coley hace un cargo tan concreto, no puede repudiarse ligeramente. Hay siempre la posibilidad de que un gran medium, al notar que las fuerzas le abandonan, recurra al fraude para disimular la deficiencia, en tanto que vuelve a recobrar sus facultades. Home nos relata cómo se vio privado de sus fuerzas tardando 1 año en volver a recuperarlas. Cuando un medium vive de su trabajo, la menor debilitación de sus fuerzas puede constituir una tentación para recurrir al fraude. Como quiera que fuere, en aquel caso, lo cierto es que existe un cúmulo de pruebas que abonan la realidad de los poderes de Eglinton y no hay manera de rechazar esas pruebas. Entre los que conocían sus facultades, cuéntase a Kellar, el famoso escamoteador, quien afirmó que los fenómenos psíquicos de Eglinton iban mucho más allá de las posibilidades juglarescas. No hay escritor que haya dejado huella más señalada en lo que al respecto religioso del espiritismo se refiere que el reverendo W. Stainton Moses. Sus inspirados escritos confirmaron plenamente hechos que habían sido ya aceptados y definieron muchos otros de los que solo se tenían vagos indicios. Los espiritistas le reputan como el mejor exponente moderno de sus ideas. No lo consideran, empero, como infalible, ni él se tuvo por tal. Por el contrario, en comunicaciones de ultratumba que descuellan por lo verídicas, declara que su experiencia del más allá ha modificado sus ideas en determinados puntos. Tal es el inevitable resultado que la nueva vida tendrá para cada uno de nosotros. A esas ideas nos referiremos en el capítulo relativo a la religión de los espiritistas. Además de predicador religioso muy inspirado, Stainton Moses era un poderoso medium, constituyendo uno de los pocos que podía seguir el precepto de demostrar con obras las palabras. Aunque brevemente referiremos aquí algunos de sus hechos como medium físico. Stainton Moses nació en Lincolnshire el 5 de noviembre de 1839, educándose en la escuela de Bedford y en el colegio Exeter de Oxford. Se consagró al sacerdocio y después de algunos años de servicio en varios lugares fue director de la University College School. Es curioso que durante una de sus vacaciones como profesor visitara el monasterio de Monte Athos, permaneciendo allí 6 meses, cosa muy rara en un protestante inglés. Más tarde se aseguró que aquello fue el comienzo de su obra psíquica. En la época en que Stainton Moses era solo un pastor, tuvo ocasión de demostrar su valor y su sentimiento del deber. Habíase declarado una grave epidemia de viruela en su parroquia y no había médico en ella. Uno de sus biógrafos dice: día y noche se los pasaba a la cabecera de la cama de alguna pobre víctima del terrible mal, y a veces, después de haber asistido a los últimos momentos de los moribundos, vióse obligado a combinar
los oficios de sacerdote con los de sepulturero, efectuando el enterramiento de los cadáveres con sus propias manos. Así, nada tiene de extraño que al despedirse de su parroquia recibiera los más calurosos testimonios de agradecimiento por parte de aquel vecindario. En 1872 fue atraído al espiritismo en las sesiones celebradas con Guillermo y Lottie Fowler. Ya desde mucho tiempo antes vio que poseía el don de la mediunidad hasta un grado poco corriente. Pero entonces llevó a cabo sus primeros y profundos estudios de la cuestión, poniendo toda su inteligencia en el examen de cada uno de los aspectos del problema. Sus obras con la firma de M.A. Oxon figuran entre las clásicas del espiritismo, sobresaliendo las tituladas Enseñanzas espiritistas y Aspectos superiores del espiritismo. Más tarde fue nombrado director del periódico Luz, cuyas tradiciones y prestigio sostuvo durante varios años. Su mediunidad progresó a la vez en vastas proporciones, comprendiendo casi todos los fenómenos físicos. Tales resultados no fueron, sin embargo, conseguidos hasta que hubo pasado por su periodo de preparación. Durante largo tiempo, dice, he estado sin poder lograr las pruebas que me hacían falta, y si hubiera hecho lo que otros tantos investigadores, habría muchas veces abandonado la empresa descorazonado. Mi estado de ánimo era demasiado positivo y tuve que imponerme verdaderos sacrificios antes de conseguir lo que deseaba. Poco a poco, un día por un lado y al día siguiente por otro, acabó por imponerse la evidencia cuando estuvo abierta mi inteligencia para recibirla. 6 meses de esfuerzos diarios persistentes me fueron necesarios para hacerme con la prueba de la existencia de los espíritus y de su poder de comunicación. Por la acción psíquica de Stainton Moses, pesadas mesas se elevaron en el aire y libros y cartas pasaron de una habitación a otra a plena luz. Hay pruebas irrecusables de tales manifestaciones suministradas por testigos de mayor excepción. Sergeant Cox, ya fallecido, en su libro ¿Quién soy?, registra el siguiente incidente acaecido con Stainton Moses. Un día vino a mi casa para que nos fuéramos juntos a una cena a la que estábamos invitados. Ya entonces había demostrado tener un poder considerable como psíquico. Como había media hora de tiempo, pasamos al comedor. Eran las 6 en punto, y en la estancia la claridad era vivísima. Me entretuve en leer algunas cartas mientras él leía The Times. La mesa de mi comedor es de caoba, muy pesada, conforme al estilo antiguo, de 6 pies de ancho por 9 de largo. Descansa sobre una alfombra turca, lo cual hace aún más difícil el moverla. Según comprobamos después, para desplazarla, siquiera una pulgada, era preciso el esfuerzo de 2 hombres robustos. Ningún tapete cubría la mesa, sobre la cual caía de lleno la luz diurna. En la habitación no había más personas que Stainton Moses y yo. De pronto oímos en la mesa fuertes y repetidos golpes. Mi amigo estaba en aquel momento sentado con el periódico entre ambas manos, uno de los brazos descansando en la mesa y el otro en el respaldo de la silla, medio vuelto con relación a la primera, de modo que los pies y las piernas no estaban debajo de la mesa, sino al lado de ella. El mueble comenzó por tener una especie de convulsión y se movió de un lado a otro tan violentamente que sus 8 recias patas parecieron dislocarse. Luego avanzó 3 pulgadas. Miré debajo del mueble para estar seguro de que nadie lo tocaba, pero continuó moviéndose y resonando sobre su superficie los golpes sordos. Ese súbito acceso de fuerza, en tal tiempo y en semejante sitio, sin otras personas presentes que mi amigo y yo, ajenos como estábamos a toda idea de invocación, nos causó a ambos la mayor estupefacción. Mi amigo díjome que hasta entonces jamás le había ocurrido nada semejante. En vista de ello, le sugerí que sería una oportunidad inapreciable, con semejante fuerza en acción, hacer una prueba de movimiento sin contacto. La presencia de 2 personas solamente en pleno día, el tamaño y el peso de la mesa podrían dar al experimento un carácter decisivo. De acuerdo con mi sugestión, permanecimos ambos de pie, cada uno a un extremo de la mesa, a 2 pies de distancia de esta y con las manos encima del mueble a una altura de 8 pulgadas, es decir, sin tocarlo. Al cabo de un minuto, el mueble tuvo sacudidas violentas y empezó a moverse sobre la alfombra, recorriendo un espacio de 7 pulgadas.
Luego se levantó a 3 pulgadas de suelo por la parte junto a la cual permanecía mi amigo. Seguidamente hizo lo propio por el lado en que yo me hallaba, y finalmente, cuando mi amigo, manteniendo sus manos a una altura de 4 pulgadas sobre la superficie de la mesa, ordenó que se levantara hasta tocarle 3 veces las manos, el mueble obedeció. A otra orden igual, la mesa se elevó hasta tocar mis manos en circunstancias semejantes. En Douglas, Isla del Hombre, durante un domingo de agosto de 1872, diose una notable exhibición del poder de Stainton Moses. Los hechos relatados por él mismo fueron corroborados por el doctor y la señora Spear, en cuya casa dieron principio los fenómenos, durando desde por la mañana hasta las 10 de la noche. Los ruidos seguían al medium por donde quiera que iba, y hasta en la iglesia. Tanto él como el doctor y la señora Spear los oyeron, estando sentados en un banco. Al volver de la iglesia, Stainton Moses encontróse en su habitación con que los objetos del tocador habían sido puestos sobre la cama en forma de cruz. Fue entonces en busca del doctor Spear para que viera lo que había ocurrido, pero al regresar al dormitorio descubrió que el cuello que se había quitado minutos antes había sido colocado, aprovechando su ausencia, alrededor de la improvisada cruz. De acuerdo con el doctor Spear, cerraron con llave la puerta del dormitorio y fuéronse a comer. En todo el curso de la comida continuaron los ruidos y la mesa, que era bastante pesada, se movió 3 o 4 veces. Inspeccionada de nuevo la habitación, vióse que otros 2 objetos del tocador habían sido sacados del estuche y añadidos a la cruz. Hay que tener en cuenta que la primera vez no había nadie en la casa que hubiera podido preparar el engaño, y después se tomaron todas las precauciones necesarias para impedir cualquier trampa. En las sesiones que por aquellos días dio Stainton Moses con el doctor y la señora Spear, se recibieron varias comunicaciones, quedando en ellas bien demostrada la identidad de los espíritus con nombres, fechas y lugares desconocidos por los presentes, pero comprobados después. Dícese que estuvo asociado a la mediunidad de Stainton Moses un grupo de espíritus que a través de aquel enviaron mensajes por medio de la escritura automática, comenzando el 30 de marzo de 1873 y continuando hasta el año de 1880. Puede verse una selección de dichos mensajes en la obra Enseñanzas Espiritistas. En la introducción de dicho libro escribe Stainton Moses: las comunicaciones fueron siempre de carácter puro y elevado, de aplicación a mi caso para mi propia guía y dirección. Puede decirse que en aquellos mensajes que continuaron hasta 1880 no había nada vacío, nada baladí, nada incongruente o vulgar, nada falso o que indujese a error, nada que no fuera instructivo, que no ilustrara y guiase como fruto de espíritus aptos para tal misión. Sus palabras eran palabras de sinceridad, encaminadas a un fin serio. En la obra de A.W. Treadway, Los guías de Stainton Moses, 1923, puede hallarse la lista de las personas que intervinieron en aquellas comunicaciones, algunas muy conocidas. Stainton Moses contribuyó a la formación de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en 1882, pero dimitió al cargo que en ella ocupaba en 1886, disgustado por el trato que la sociedad dio al medium Guillermo Eglinton. Fue el primer presidente de la Alianza Espiritista de Londres, fundada en 1884, puesto que ocupó hasta su fallecimiento. Además de los libros Identidad del Espíritu, 1879, Aspectos Superiores del Espiritismo, 1880, Psicografía, segunda edición, 1882, y Enseñanzas Espiritistas, 1883, colaboró asiduamente en la prensa espiritista, en la Saturday Review, el Punch y otros periódicos de primera línea. Mr. F. W. H. Myers, en las actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ha resumido magistralmente la mediunidad de Stainton Moses, diciendo al morir considero su vida como una de las más notables de nuestra generación y de pocos hombres he oído hechos comparables en importancia a los de Stainton Moses. Los diferentes mediums de quienes nos hemos ocupado en el presente capítulo representan los distintos tipos de mediunidad que dominaron en aquel periodo. No obstante, hubo otros muchos tan conocidos como los que hemos estudiado. Entre los más notables figura la señora Guppy, que demostró facultades en cierto sentido por nadie superadas. La señora Everett, que durante toda su larga vida fue un excelente centro de fuerza psíquica
y la señora Mellon, que descolló en Inglaterra y en Australia, con sus materializaciones y sus fenómenos físicos. Termina. Capítulo 16.